En la 21ª versión de Agroexpo 2017, en nuestro canal OTT agrochannel.tv siempre tenemos invitadísimos muy especiales y hoy agradecemos la visita del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, concejal, magistrado, presidente del Consejo de Estado, procurador general de la Nación. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. Ahora con la precandidatura a la presidencia en el marco de este Agroexpo, quisiéramos tocar unos temas como, por ejemplo, el proteccionismo. ¿Funcionaría o no funcionaría en cuanto a las exportaciones, en cuanto a blindarnos un poco de los tratados de libre comercio? Mire, ahí hay una cosa que hay que decirla con toda claridad. Una de las consecuencias del Tratado de Libre de Comercio, desafortunadamente, ha sido que el aparato productivo agropecuario ha resultado muy lesionado. Muy lesionado por varias razones. Pero entre otras porque no tenemos niveles de competitividad, no tenemos los niveles que hubiésemos requerido para lograr estar en el mercado compitiendo con otros países donde se subsidian los productos, donde se subsidian de una forma bastante evidente, lo cual nosotros no podemos desconocer esas realidades. Por ejemplo, en Estados Unidos el año anterior, el presupuesto para los subsidios del agro fueron de 192 mil millones de dólares. La Unión Europea, 360 mil millones de dólares. Brasil, 60 mil millones de dólares. Colombia, 500 mil. Entonces, es indudable que, si bien es cierto que dentro de una sana ortodoxia lo normal es el desmonte de subsidios, pero aquí ¿cómo vamos a desmontar subsidios si no tenemos bienes públicos, infraestructura? No generamos competitividad por esas razones. Una de las consecuencias del TLC desafortunadas ha sido o ha generado la afectación de todo el aparato productivo. Aquí tenemos que ser imaginativos, pero primero tenemos que hacer un gran esfuerzo para invertir en bienes públicos y no podemos desmontar por el momento los subsidios, porque es indudable que sería someter a la indefensión absoluta. Tenemos que ser muy imaginativos. Yo pienso que aquí no se ha explorado suficientemente la necesidad de acudir a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, para ponerla al servicio de la competitividad o del campo, para que haya competitividad. Que no, si uno estudia los presupuestos, más que los presupuestos, el PIB del sector, solamente el 0.6% se destina a la investigación, a la tecnología, a la innovación, para temas relativos a la tierra, al agro. Entonces es indudable que allí tenemos unos retos gigantescos. Mire, y esto no es reciente, de hace muchos años, sobre pretexto de la industrialización, se sacrificó el campo. Y eso lo ve uno en los porcentajes del desarrollo económico. Si aquí en las últimas décadas tuvimos porcentaje de cerca de 4, un poco más del 4% en nuestro desarrollo económico, en materia agraria ni siquiera llegamos al 2.5%. En materia de la tierra, de las actividades vinculadas a la tierra, tanto la agricultura como la ganadería. Entonces, todos unos retos. El censo agropecuario reciente es muy revelador. Y devela un poco las deficiencias y la disfuncionalidad que en materia de gestión pública se ha tenido.
aspectos relativos, por ejemplo, a la educación, a los distritos de riego, a las obras de infraestructura, aspectos que uno queda muy, muy impresionado, aspectos estadísticos, por ejemplo, en materia del seguro agrario. 7 millones de hectáreas cultivadas y solamente 178.000 beneficiadas con el seguro agrario. Y en ese mismo censo electoral yo encontré otro dato que es estremecedor. De los 2.700.000 encuestados, productores, personas vinculadas a la actividad del campo, de los 2.700.000 encuestados, el 90%, exactamente el 89%, manifestó que no acudía al crédito de las entidades financieras por los costos financieros, por la mora en los desembolsos, por las tramitaciones. Entonces, es todos unos retos que tenemos, unos retos que tiene el país, retos que tiene el próximo gobierno. Da realmente un timonazo de reconocer no solamente en la demagogia la vocación agrícola de Colombia. A eso iba, doctor. ¿Cómo poder darle una identidad? Porque no sabemos si somos un país agrícola, si somos un país industrial, un país agroindustrial. ¿Cómo poder darle una identidad al país? ¿Cómo poder lograr que la juventud vuelva al campo, que le vuelvan a creer al campo? Sí, mire, allí hay unas circunstancias actuales que, si se quiere, son un aspecto muy positivo, porque Colombia es una despensa y hoy en día las realidades geopolíticas señalan precisamente la importancia estratégica de todos los productos del campo. Entonces, a nosotros nos corresponde hacer un gran esfuerzo institucional, porque aquí lo que existe es unas graves deficiencias de la institucionalidad que se han convertido en un obstáculo para el desarrollo agroindustrial. Es una verdad sabida que debemos hacer todos los esfuerzos para que la tecnología, la innovación, la ciencia esté al servicio de la actividad agraria, porque ello es una de las graves y de las graves deficiencias. Usted me pregunta la forma de comprometer, de entusiasmar a las nuevas generaciones, porque precisamente por haber abandonado el campo, pues las nuevas generaciones no quieren estar vinculados con la tierra. Las nuevas generaciones ven en ello como una oportunidad frustrada. Hoy, los hijos de los campesinos, los hijos de los empresarios, no quieren continuar recorriendo ese mismo calvario. Entonces es necesario devolverle confianza, devolverle credibilidad, y la única manera de devolver confianza y devolver credibilidad es priorizar las políticas públicas en esa dirección, pero políticas públicas que tengan un ingrediente relativo al fortalecimiento de la inversión pública en materia de bienes públicos. Y cuando yo digo bienes públicos, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo obras de infraestructura, estoy diciendo acueductos veredales, estoy diciendo electrificación rural, estoy diciendo distritos de riego, estoy diciendo centros de acopio, estoy diciendo tecnología, estoy diciendo innovación, estoy diciendo salud, estoy diciendo educación, para dar competitividad. Si nosotros no le damos competitividad y rentabilidad, pues cualquier esfuerzo es un esfuerzo totalmente árido.
pero también seguros, la famosa seguros de cosechas, llamada, pero aquí se tiene una denominación como los seguros agrarios. Es hoy en día, con la inestabilidad climática, pues se hace fundamental y se hace necesario el fortalecimiento de los fondos para garantizar para garantizar las oscilaciones, la protección con las oscilaciones de los precios. En fin, es toda una propuesta, todo un reto. Decía esta tarde en la intervención que tuve en la Sociedad de Agricultores de Colombia, yo soy muy crítico del gobierno, del actual gobierno, eso no es nada nuevo, pero yo rescataría en materia agraria la estrategia o la política de Colombia Siembra, porque desde luego si nosotros logramos ampliar la superficie agrícola, la frontera agrícola mejor, vamos a poder sustituir, y esa es la propuesta y esa es la esperanza, a sustituir más de 10 millones de toneladas que estamos importando de Estados Unidos y de Sudamérica. Es un plan de 3 años que a mí me parece que es algo rescatable. Solamente el año pasado creo que del millón de hectáreas que se tiene planeado, se logró llegar a cerca de 226.000, según las últimas informaciones. Pero todas esas estrategias deberían tener una continuidad, por lo menos esa política a mí me parece sana. Entre otras cosas, una política concertada con los organismos gremiales del sector agrario. Bueno, todo eso son todos esos aspectos que son bien urgentes, pero lo macro es indudablemente que privilegiar el campo, que el campo vuelva a ser nuevamente la niña consentida para lograr generar escenarios de competitividad que verdaderamente protejan nuestro futuro y nuestra condición agraria. Hay un tema que me gustaría tocar ahora que hablamos del gobierno actual. Hay una transición de una guerra de 52 años a una paz. ¿Cómo hacer que la gente crea nuevamente en el campo? ¿Cómo se le puede ayudar a esa gente que retorna con el programa de restitución de tierras? Llegan a su tierra como se fueron, con una mano adelante y la otra atrás, decirlo coloquialmente. ¿Cómo hacer para que esta persona que llegue de nuevo a su tierra tenga cómo volverla a cultivar, cómo volverla productiva nuevamente? Mire, los proyectos productivos donde sean beneficiados las familias de quienes se han desmovilizado, quienes han tenido beneficios de este acuerdo. Yo creo que no hay alternativa diferente que lograr impulsar proyectos productivos familiares, porque ello va a generar una forma de integración a la civilidad. Allá hay una cantidad de riesgos. Porque si nosotros fracasamos en esa estrategia de vincular mediante proyectos productivos, inevitablemente las personas van a terminar engrosando los combos delincuenciales y fortaleciendo la microdelincuencia y favoreciendo el microtráfico. Me refiero a los reclutados, no a quienes tienen responsabilidades en otro género de conductas delictivas, sino a los rasos. Doctor, la educación agraria en Colombia, es decir, dentro del marco de la educación formal,
no se habla mucho de de la agricultura colombiana. ¿Habría algo que pudiera hacerse a nivel del Ministerio de Educación para que la gente empiece a conocer el campo y a quererlo desde pequeños, estando en las ciudades? Mire, esa es otra de los retos, incluso aparece en el censo agropecuario, aparece como primer tema el tema de la educación. Mire, en Colombia el problema de la educación no es un problema de cobertura, sino de calidad. Y eso tiene mayores implicaciones en la educación rural, porque hay dijéramos, una distancia, una diferencia en cuanto a la cualificación en la educación urbana que en la educación rural. En la educación rural hay una disfuncionalidad de cerca de 2 años, donde tendría que haber mayor escolaridad para lograr equilibrar con la educación urbana. Entonces ahí es necesario no solamente lograr generar educación de calidad, sino una educación que tenga ingredientes específicos, porque los grandes temas de deserción escolar en la educación rural tienen que ver precisamente con eso, que el alumno no encuentra una relación, una identidad entre lo que está estudiando y seguramente su hábitat, su actividad habitual. Entonces, y ese curiosamente es uno de los márgenes muy grandes, porque hay una deserción cerca del 50%, cerca del 50%. Entonces allá unos grandes esfuerzos para hacer una educación de calidad, pero una educación especial. Especial me refiero a dar mayor escolaridad y mayor intensidad a materias que le permiten a ellos calificarlos para que le permitan acceder a actividades relacionadas con la tierra, relacionadas con la actividad agrícola. Perfecto. De escenas, pero dirigidos a las actividades agrícolas. Perfecto. Ya para terminar, para cerrar, hablemos de restitución de cultivos ilícitos. ¿Cómo podría manejarse ese tema? ¿Cómo convencer a un campesino que tiene un salario, unos ingresos medianamente, para que cambie sus cultivos por algo que no son tan rentables? Mire, eso toca zanahoria y garrote. No solamente zanahoria, como es lo que la estrategia del gobierno, en erradicación voluntaria. Nos toca volver a la erradicación forzada con fumigación, con glifosato o con otro producto que sea eficaz la fumigación. Pero no solamente con eso. Es necesario la sustitución de cultivos. Eso es una política que es apenas responder a una realidad. Si tenemos al frente a una familia que está dedicada a la producción de coca, y le vamos a erradicar la coca, le vamos a fumigar la coca, pero esa persona, ¿qué va a hacer? Tiene que tener una actividad, debe vivir. Sustitución de cultivos, de acuerdo, pero sustituimos los cultivos y no tenemos vías de comunicación y no tenemos vías de acceso. Entonces es indudable que lo estamos obligando a seguir cultivando. Entonces debe generarse toda una infraestructura de vías de comunicación, que es la que no tenemos. En Colombia cerca del 25%, solamente el 25% de las vías terciarias están en buen estado, ¿sí? Y es apenas normal que tengamos 2 ingredientes. Uno, la erradicación forzada. Nosotros no podemos seguir increciendo y convirtiéndolo nuevamente en una narcodemocracia, que pasamos de 40.000 hectáreas a 170.000 hectáreas el año pasado,
y este año a 220.000 hectáreas. Entonces, y mediante la estrategia de la erradicación voluntaria, no hemos logrado erradicar un solo metro, o muy pocos, exagero yo, pero es algo írrito, porque erradicamos 10 hectáreas y siembran 1.000 hectáreas. Entonces nosotros no podemos seguir a esos ritmos. Como democracia, como Estado, como sociedad, no podemos revivir las épocas en que éramos el primer país productor de coca como lo somos hoy, y con todo lo que eso implica políticamente, y con todo lo que eso implica socialmente, y con todo lo que eso implica institucionalmente. Entonces es una lucha frontal, pero no solamente lo policivo, no solamente lo coercitivo, no solamente la política criminal, ahí hay otro, la debemos mantener. Pero ¿qué otro ingrediente? Una política pública que tenga que ver con la sustitución de cultivos, de acuerdo, obras de infraestructura, competitividad, rentabilidad. Bueno, es indudable que ahí tenemos otro gran reto en que no podemos equivocarnos y no podemos cometer errores. Yo pienso que los errores que se han cometido aquí nos están costando, nos van a costar mucho, y por eso es que debemos tener la decisión, la voluntad y la claridad, el carácter, la independencia para hacer una reingeniería en estas materias. Muchísimas gracias, doctor Maldonado, doctor Ordóñez Maldonado. Con ustedes seguimos más aquí en agrochannel.tv en el marco de la Feria Agroexpo 2017. Muchas gracias. Doctor, ¿le puedo pedir un favor antes de que se levante? Sí. Un saludito al canal agrochannel.tv. Ah, bueno. ¿Ya? Al canal Agrochannel, a todos los televidentes, un abrazo muy fraternal, un saludo con mucha alegría de estar acá, de estar en la feria. La labor que ustedes hacen, una labor muy pedagógica, muy útil, muy institucional, de manera que ustedes, que son televidentes calificados en estos temas, los invito a seguir siendo unos televidentes asiduos que van a sacar mucho fruto por la experiencia y por la especialidad de los temas que acá se tratan.